Bueno, vamos ahora a entrar en el tema principal de hoy. Vamos a sumar a la conversación a nuestro querido amigo, el abogado Jesús Nuevo de Gallardo Law Firm, que ya muy amablemente lo veo acompañándonos. Abogado, muy buenas tardes y feliz año nuevo. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás, Ernesto? Muchas felicidades para ti. Cómo no, un gusto saludarlo, un gusto tenerlo aquí asesorándonos a inicio de año y vaya si ustedes van a tener trabajo a inicio de este año. Vaya si, en todo sentido, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, eso es bueno siempre, o sea, eso, que venga todo el De eso no trabajo que nos quieras. quejamos. Exacto. Vamos a hablar, abogado, vamos a comenzar hablando ahora mismo de algunos temas relacionados con la inmigración, porque yo les decía a las personas que nos están viendo ahora mismo en vivo que se están estableciendo récord tras récord. Usted que es un hombre de deporte y yo también, que sigo muchísimo el deporte, estamos viendo récord como si estuviéramos viendo a un bateador fuera de serie o a un basquetbolista fuera de serie, pero esto aplicado a la vida real, que es mucho más doloroso y son récords más dolorosos. Porque récord de entrada, por ejemplo, en un fin de año a un año nuevo, récord de balseros, estamos hablando de más de 500 balseros este fin de semana. Déjeme agregar aquí un momentico esta nota, leerla brevemente. Esto lo ha publicado Cibercuba con información de la Border Patrol. La patrulla fronteriza de Estados Unidos lanzó este lunes una alerta ante los numerosos y continuos arribos de balseros cubanos en el sur de Florida durante las últimas 72 horas. Alerta, dice la nota, durante las últimas 72 horas los agentes de la patrulla fronteriza han respondido a un alto volumen de desembarcos de migrantes en los cayos de Florida, apuntó este lunes en Twitter el jefe de la USVP para el sector de Miami, Walter N. Slosser. Slosser también advirtió en su mensaje que hay una mayor presencia de las fuerzas del orden que son los primeros en responder en la zona. Desde el fin de semana han sido los múltiples los reportes sobre la llegada de balseros cubanos a territorio estadounidense. El primer día, escuchen bien, el primer día de 2023, o sea, el domingo, se reportó particularmente un alto, se reportó particularmente activo en el arribo de migrantes a territorio estadounidense tras el hallazgo de más de 160 balseros en las inmediaciones de los cayos de la Florida. Estamos hablando, abogado, de números, casi nunca vistos. En primer lugar, quiero conocer sus consideraciones con respecto a qué les puede esperar a estas personas que son interceptados ya en suelo americano, no en el agua, y lo que viene a partir de este año, que es otro de los temas que queremos conversar con usted al respecto. Sí, Ernesto, lo que pasa con los balseros que tocan tierra, obviamente ya sabemos que no existe ya pie seco, pie mojado, por lo tanto, ahora esto es cuestión de presentar, tienen que presentar asilo, tienen que hacer una petición de asilo. Lo que está pasando con muchos es que los procesan, a algunos le dan la oportunidad de hacer un miedo creíble, si hacen el miedo creíble, bueno, pues lo sueltan, ya sea con un parol, con una I-220A, con lo que sea, pero a muchísimos les están dando una orden de deportación expedita. Lo interesante de estos que le están dando la orden de deportación expedita es que le dan la orden de deportación, lo sueltan y le dan la opción de aplicar para asilo de todos modos. O sea, hay un poco de contradicción en eso. Nosotros estamos un poquito confundidos con todo esto que está pasando, pero definitivamente lo que sí sabemos que van a necesitar la ayuda de un profesional. Porque al que le hacen una entrevista de miedo creíble y lo sueltan con un parol, pues sabemos que no tiene problema. Pero a estos que le están dando una orden de deportación expedita, definitivamente necesitan un abogado que le sortee qué es lo que va a pasar en su caso, porque definitivamente es un poco confuso lo que están haciendo con ellos. Hay una pregunta que le tengo que hacer porque muchas personas al inicio del programa, cuando anunciamos que íbamos a estar abordando este tema, automáticamente desesperados y desesperadas, por supuesto que los entiendo, gente que nos está viendo desde Cuba, que su familiar, que su hijo, que su esposo se lanzó en una balsa, en una lancha. Tenía el otro día unas amistades, abogados, que andaban en un crucero y me mandaron un video de balseros cubanos en plena alta mar ahí. O sea, debe ser impactante, ¿no? Cruzarse con eso. ¿Hay alguna forma, hay alguna base de datos? Yo les decía que yo no la conocía en caso de que existiera, pero bueno, lo voy a consultar con usted. ¿Hay alguna base de datos en particular que pueda consultarse para saber el destino de estas personas que han sido, por ejemplo, o interceptadas en alta mar o están acabadas de llegar, o sencillamente se sabe de ellos cuando se insertan en el sistema? Los que llegan a tierra, usualmente si los ponen en detención, están en algún centro de detención, nosotros podemos encontrarlo, obviamente, bajo el localizador de ICE.
Sin embargo, los que paran en el mar y los ponen en el barco madre, en el cutter, básicamente de la única forma de saber de ellos es a través de los políticos, ¿no? Tratar de contactar a un político, porque el problema con estas personas es que no han entrado a los Estados Unidos, por lo tanto no se pueden avalar de los derechos de los Estados Unidos. Entonces, no hay nada, los abogados le preguntamos y no nos dan ninguna información, porque en realidad ellos no tienen derecho a que esa información se divulgue. Por lo tanto, no nos dan ninguna información a los abogados, no le dan información a los familiares, no le dan información a nadie. A quien único le dan un poco de información es a los políticos, si contactan a los senadores, a los representantes. Definitivamente con esto funciona. Pero en realidad no existe un lugar donde tú puedas ir y preguntar los que están en alta mar. Los que llegan aquí, sí, en el momento que llegan, que ICE los detiene, ya inmediatamente lo ponen en su sistema y nosotros podemos encontrar. Igual hay que esperar, igual esto no es un proceso inmediato. O sea, muchas personas, por ejemplo, que llegaron ayer, literalmente, entre el domingo y ayer, yo creo que resulta muy difícil todavía hoy saber el destino de ellos, ¿correcto? No, ellos no van a estar en el sistema todavía. Usualmente se toman entre 3 y 5 días para que los pongan en el sistema. Obviamente, pero es un poco más fácil. O sea, si sabemos que tocaron tierra, podemos quizás contactar a las autoridades y ahí sí nos dan información. Podemos, aunque no aparezcan en el sistema todavía, pero le damos la información, le damos el nombre, la fecha de nacimiento. Quizás con esa información nos pueden decir, mira, está en el centro de detención de Chrome, no lo han procesado, pero está ahí, o está sencillamente en la cárcel de Cayo Hueso. O sea, nos pueden dar esa información. Lo difícil aquí es las personas que no tocan tierra, los que están en alta mar, en realidad no podemos hacer nada nosotros. Vamos a ver este material que ha publicado The Miami Herald mostrando tanto recién llegados de este fin de semana como un video de hace algunas semanas, pero que es impactante. Este primero sí es de ahora, de este fin de semana. Miren para acá. En un barco hecho. ¿Cuándo salieron? Salimos hay dos grupos, uno aquí y el otro aquí. El día primero, ¿no? El día primero a las 8 de la mañana. El día primero a las 8 de la mañana. No, estamos esperando migración. Mira, nosotros nos cogieron 2 oficiales y nos llamó los familiares, nos podían venir a buscar. Y después nos recoge otro oficial más y nos trasladó para aquí, nos dijo que aquí nos iban a venir a recoger. ¿Pero quién te viene a recoger, la patrulla o la familia? No, bueno, la migración que nos venían a recoger. Abogado, una pregunta que le quiero hacer de forma particular. Aquí vemos ahora un proceso de revisión, de inspección. Los montan en una camioneta. El procedimiento usual para que las personas que nos están viendo y que están desorientadas completamente, si lo estamos nosotros, que hacemos este tipo de trabajo, informar en el caso mío y usted defender a muchos de ellos en corte, imagínese usted una persona en su casa que no sabe qué va a pasar con su familiar. Después que es inspeccionado ahí, cuando se los llevan las autoridades, usualmente, ¿qué sigue? Usualmente, ¿para dónde los llevan y qué puede hacer una persona en estas circunstancias? Obviamente lo primero que hacen es, bueno, tomarle su identificación, saber quiénes son, el nombre, o sea, sus datos biográficos. Y entonces, en ese momento los tienen que poner en contacto con un oficial de ICE, que es quien lo va a procesar. Ya en ese momento le van a dar, ya sea el famoso NTA, o sea, el Notice to Appear, para que ellos comparezcan delante de la corte, o sencillamente le van a dar, como te decía, una orden de deportación expedita si consideran que no son meritorios de un asilo, o si la persona no pide asilo, que es otra cosa importante. Mucha gente no pide asilo, llega sencillamente y dice, no, yo vengo porque la situación en Cuba está muy mala, ¿verdad? Eso no es una razón para que te dejen aquí. Pero entonces sí, se le entrega a las autoridades lo procesan, lo ponen dentro de su sistema. Ahí tienen varias opciones, como te decía, lo pueden mandar a un centro de detención donde van a estar detenidos por X tiempo y quizás los hagan presentar su caso de asilo delante de un juez en detención, lo cual todos sabemos que no es lo ideal, porque no hay acceso a toda la información, no hay acceso a la documentación que se puede necesitar para presentar un asilo que sea viable. Pero también otra cosa que se puede hacer, los pueden soltar con algún tipo de documentación, una I-220A, un parol o, como decía anteriormente, una orden de deportación expedita. Pero ese es básicamente lo que sucede con ellos. No debe pasar mucho tiempo para que estas personas lo suelten con sus familiares. Contactan a los familiares, un familiar se hace cargo, los patrocina, pues entonces se los entregan a ellos
Los que no tienen familiares pasan un poquitico más de trabajo porque tienen que entonces buscar un amigo que los trate de patrocinar, pero definitivamente a la larga a todos los van a soltar. ¿Cuán fácil, cuán difícil, cuán azaroso es el camino para un balsero que llega en las condiciones de estas personas para obtener, digamos, sus papeles, para obtener eventualmente en el futuro una residencia, pero sobre todo de forma inmediata para obtener un socio, para obtener un permiso de trabajo? La persona que llega, fíjese, porque hemos hablado mucho en los últimos tiempos de personas que cruzan la frontera, ¿no? Ha sido la inmensísima mayoría. Pero estamos viendo ahora mismo de que el nivel de desesperación es tal que, a ver, abogado, muchas personas, yo diría la mayoría, no tienen los miles de dólares que cuesta hacer la travesía por Nicaragua. Es muy caro. Tienes que vender una casa que a veces no tienes. No todos los cubanos tienen una casa, no todos los cubanos tienen un apartamento. Entonces lo que hacen es reúnen un grupo de hombres, un grupo de amigos que uno es soldador, el otro es chapistero, el otro sabe, es un mecánico experto en determinada materia, arman una embarcación, que lo que hemos visto en los últimos tiempos, vaya, es increíble el nivel de ingenio, el nivel de creatividad. Arman una embarcación lo más rústica y lo más funcional posible y se echan a la mar. Sencillamente es esa la solución. Ahora, para esas personas, ¿cuán fácil o cuán difícil es encontrar, digamos, la documentación que ellos requieren para salir adelante aquí? Todo va a depender del tipo de documento con que lo sueltan. Si le dan un parol, obviamente saben que al año y un día pueden aplicar la ley de ajuste, no tienen ningún tipo de problema. Si le dan una I-220A, bueno, pues todo va a estar un poquitico más pendiente de lo que pase en las cortes ahora. Pero sí, definitivamente van a tener que pedir asilo político, o sea, tener su presentación de asilo. Si tienen un caso de asilo sólido, pues y se les concede el asilo, van a poder aplicar para su residencia al año de que le hayan dado el asilo. O sea, que esto es una cosa también que puede ser positiva. Los que más problemas tienen son los que le dan una orden de deportación expedita, porque estas personas ahora tienen que aplicar para asilo, que es lo que están haciendo, le están dando la oportunidad de que apliquen para asilo a pesar de que tienen una orden de deportación del USCIS, le están dando la oportunidad de que apliquen delante de la corte. Esto es un poco, o sea, un poco complicado, como que no está muy claro, como se oscurece un poco lo que hay que hacer a partir de ese momento cuando tienen una orden de deportación expedita. Pero ¿y sí, de qué depende que se la den o no? O sea, ¿hay algún tipo de patrón? Lo primero que yo estoy viendo aquí es que no hay un patrón definido en nada. Te pueden dar un parol, te pueden dar una I-220A, te pueden dar, lo único que falta es que te den una ciudadanía. Ya, o sea, es un nivel de descontrol para mí injustificable, para mí inexplicable, que no haya un mecanismo establecido, que ustedes mismos como personas que ejercen la abogacía no saben a qué se van a enfrentar en cada momento. Cada caso es completamente diferente, no solo por la naturaleza de sí mismos, sino por cómo han reaccionado las autoridades, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de patrón, abogado, que usted vea que diga, bueno, mira, los que entran de esta forma o los que dicen esto casi siempre reciben una orden de deportación expedita? Es muy frustrante porque, o sea, no se le puede, cuando nos reunimos con el cliente, no le podemos decir a qué se están enfrentando. O sea, a qué pueden atenerse. Y esto, por supuesto, es frustrante porque el abogado, precisamente lo que nos hace a nosotros útiles es de poderle decir al cliente, ¿no?, qué es lo que le espera. ¿De qué depende? Una persona que obviamente dice que tiene un caso de asilo, que pide asilo y da razones claras por las cuales ha sido perseguido en Cuba, por las cuales teme regresar a Cuba. Obviamente esta persona debe tener más facilidad a la hora de que le den quizás un parol o quizás una I-220A, algún tipo de documentación, lo que lo suelten y que no le vayan a dar una orden de deportación expedita. Sin embargo, lo que hemos visto es que muchas personas ni siquiera le han dado la oportunidad de que expresen qué es lo que les pasa, qué es lo que quieren. O sea, sencillamente le dan la orden de deportación, los procesan, le dan la orden de deportación y los sueltan. Esto obviamente, como te digo, es un poco frustrante porque hay que recomenzar el caso, hay que entonces, y personas con buenos casos de asilo, personas que tienen casos obvios que salieron el 11 de julio y protestaron y que los tenían en lista y los citaron. Sin embargo, no le han dado la oportunidad de que expliquen su caso y le han dado una orden de deportación expedita. Pero esto no solo está pasando aquí, Ernesto, aquí en el mar a los que detienen. En la frontera está pasando exactamente lo mismo. A unos le dan I-220A, a otros les dan parol, a otros les dan una fianza y a otros lo deportan. O sea, ¿a qué se debe? Honestamente, me parece que es totalmente arbitrario, me parece que no hay una norma, no hay una cosa formal que se esté poniendo en práctica.
Aquí justamente de la Danger ya viste la explicación, ¿no? O sea, no hay forma. Estaba preguntando por qué hay personas que le dan parol o I-220A, por qué la diferencia, ¿hay algo especial que diga la persona con parol diferente a la persona de I-220A? ¿No? Absolutamente no. No hay nada que puedan decir. Como te digo, tenemos casos de personas con excelentes casos de asilo y sin embargo les han negado el miedo creíble, lo cual yo no entiendo. O sea, lo que me dice a mí que los oficiales no tienen la capacidad para determinar de verdad si la persona tiene un miedo creíble o no. Y otras personas que sencillamente lo que han dicho han sido otras cosas y le han dado el miedo creíble y a otros que le dan el parol. O sea, hay una forma. Yo estoy convencido de que el volumen que está recibiendo el sistema en sentido general, todos los puntos, desde el policía que te intersecta ahí en Los Cayos hasta el juez que termina en una audiencia contigo, absolutamente todo está colapsado y lo sabemos. Ahora, eso es comprensible. Lo que no es comprensible es que no haya una guía como país para manejar esto y como sistema. Lo que no es comprensible es que haya este nivel de descontrol, que no se sepa a quién se va a ayudar, a quién no se va a ayudar, a quién se va a devolver. O sea, que no exista un mecanismo verdaderamente sólido al respecto, a mí me parece inexcusable. Francamente, miren esta inspección aquí de los oficiales en Los Cayos. Y ojo, quiero hacer una aclaración bien explícita antes de poner esto. Todo mi respeto para esos oficiales y todo mi respeto para los eslabones de la cadena, que no son los culpables de que la cadena no esté siendo manejada de una manera sensata. Me imagino que usted esté de acuerdo conmigo al respecto, abogado. Totalmente. Esta gente está haciendo lo mejor que pueden. Correcto. O sea, ellos, y tal como tú decías, la cantidad de personas que está llegando, tanto por la frontera como ahora por el mar, esto colapsa el sistema. Entonces, por eso que no hay uniformidad, porque no se puede procesar a todo el mundo como se debería hacer. O sea, hay que sacar la gente o hay que detenerlos, mandarlos para acá. O sea, no hay una uniformidad, no hay el tiempo para que se puedan aplicar las cosas como se tienen que hacer. Miren esto. Yo quiero decir algo y yo quiero que nos demos cuenta de algo. Miren la decencia y miren la buena forma con que todos esos oficiales tratan a esos inmigrantes cubanos. ¿Ustedes se dieron cuenta? Las personas que nos están viendo ahora mismo, yo quiero que se fijen, yo quiero que miren la nobleza con la que en la inmensísima mayoría de los casos tratan a los balseros cubanos. Quiero que nos demos cuenta de eso porque cada vez que yo hablo de agradecerle a este país, cada vez que yo hablo del amor que yo siento por este país, con todos sus defectos, con todas las cosas que podamos cuestionar, forma parte eso, el concepto de la decencia, el concepto del respeto a la vida humana. Ahí no te están tratando con desprecio ni como un animal, te están revisando, te están explicando, te están montando en un vehículo confortable y te están dando tratamiento de ser humano desde que acabas de llegar. Yo quiero que se fijen en eso porque es algo que los americanos pueden dar por sentado, pero los que venimos huyendo de un país donde nos tratan, abogados, como animales, donde nos tratan con toda la falta de dignidad del mundo, yo quiero que se fijen en ese detalle, que no es un detalle, no es baladí. Miren esto. No, hay que entender algo, Ernesto. Estas personas están entrando al país sin un permiso, están entrando ilegales. Exactamente. No se sabe, los oficiales están asumiendo que vienen buscando refugio, pero en realidad no se sabe. Ellos no lo puedes dar por sentado. Por cierto, exacto. Pues por lo tanto yo entiendo que tienen que cacharlos porque tú no sabes si tienes un arma. Claro, cuando tú vayas delante de esa camioneta. Con guantes, con muy buena forma, mírelos ahí parados. Mire la expresión de esos oficiales que yo quiero que ustedes se den cuenta, queridos amigos, para que vean las diferencias, ¿eh? ¡Dale! ¡Llegaron!
Oye, tranquilo que ya están aquí. También. También. Dale para la calle, dale para allá. So happy, man. Hey, man. Novo, impresionantes esas imágenes, ¿verdad? No, y otra cosa muy importante. Estaba leyendo en el artículo que, o sea, todo el mundo vino enseguida a traerle comida, a traerle soda, a traerle agua. O sea, definitivamente el americano es una persona muy generosa. Y aunque quizás sean algunos hispanos que sienten simpatía, ¿no?, por estos cubanos y a lo mejor hasta cubanos, pero definitivamente el americano es una persona generosa, eso no hay duda. Y en vez de, o sea, tú llegas a cualquier otro país y te aseguro que no te van a recibir así como te están recibiendo aquí, trayéndote comida, trayéndote agua para que te refresques y todo. Oiga, yo sin entrar en ningún tipo de comparación denigrante, tengo muchos amigos que viven en Europa, en diversos países de Europa, y me dicen, el tema de la inmigración aquí es duro. Aquí las leyes que hay contra la inmigración irregular son leyes estrictas y sobre todo el comportamiento de la sociedad no es de abrirte los brazos automáticamente si tú entras como perro por tu casa, ¿eh? Esa es la generosidad de esta nación. Esos oficiales de policía que están atendiéndolos ahí, están atendiendo, vamos a recordar, personas que entraron, como usted decía, personas ilegalmente entraron, accedieron al país. Entonces, es complicado y aún así, mire la forma en la que los tratan. Por eso vuelvo a lo mismo, agradecimiento. Y sobre todo, no venir creyendo que usted se merece nada, venir a ganarse las cosas, venir a ganarse el sistema. Yo creo que ese es el mejor mensaje. Por último, una última pregunta de acá, mi amigo Afaliem le pregunta, saludos Ernesto, una pregunta para el abogado. ¿Qué escenario más probable podrían esperar los inmigrantes cubanos que intentan cruzar por la frontera mexicana con el recién reinstaurado título 42 o por lo menos el no eliminado título 42? Exactamente lo mismo que estaba pasando hasta ahora. Cualquier cosa puede pasar básicamente. No se ha hablado de que quieren poner un tipo de restricción con los cubanos, los nicaragüenses y los haitianos, pero en realidad esto no se ha hecho todavía. O sea que en estos momentos nada, sencillamente el que se arriesga a tratar de entrar va a estar expuesto a lo mismo que estaban expuestos antes. Quizás te den una I-220A, quizás te den un parol, quizás te dan una entrevista de miedo creíble y si no la pasas, pues sencillamente te dan un orden de deportación expedita. No hay nada diferente. ¿Cómo se les puede contactar a usted, abogado, para que ahora en este año que recién comienza, los amigos que nos ven aquí que quieran contactar con usted o con el equipo de abogados de Gallardo Law Firm? ¿Cómo no? Nos pueden llamar al 305-261-7000, 305-261-7000. También pueden entrar a nuestra página web que está en www.gallardolawyers.com. Ahí hay muchachas que van a estar contestándole un chat que hay. Así que le van a dar una cita lo más pronto posible, posiblemente conmigo mismo. Así que no pierdan el tiempo. Si necesitan ver a un abogado, háganlo hoy mismo. Muchísimas gracias, abogado Jesús Novo. Un gran abrazo para usted, con todo lo mejor para usted y para su familia y para el lindo equipo de Gallardo Law Firm. Nos vemos muy pronto. Lo propio para ti, Ernesto. Cuídate. Un abrazo. Jesús Novo, señores, señoras y señores. Gracias por su asesoría.